que es el tema de la metodología, si me permites. O sea, a veces, oye, para llegar a comprobar algo, yo voy a utilizar, tengo que hacer entrevistas, tengo que hacer una serie de actividades que me van a llevar muchísimo tiempo. A veces no las ponemos en esa planeación. Pero específicamente, ya entrando a esta fase de la metodología, que nos platiques la importancia para un trabajo de investigación, el método científico. Hay dos elementos importantes para que una investigación sea científica. Uno es que la problemática no haya sido resuelta por la ciencia, regresando a lo que dijiste, sí, de la importancia que no haya sido resuelto. Y el otro elemento también importante para que sea considerado como ciencia, una problemática científico, es que se utiliza el método científico, ¿no? Entonces, si no se usa el método científico y las técnicas científicas, pues no puede ser considerado como investigación científica. De la importancia y la necesidad de utilizar el método científico, ¿no? Aquel que vimos desde prepa, que pues ya sí, debemos de saber, ¿no? Al menos las fases. Sí, que la metodología viene siendo la ciencia del método y tenemos diferentes métodos y técnicas de recolección de información. Entonces, por ejemplo, si hablamos de métodos, tenemos método deductivo, método inductivo, tenemos método comparado, derecho comparado para ser específico en cuanto a al método jurídico, pero también tenemos las técnicas de recolección de información, una técnica que son encuestas, entrevistas, focus group, técnica documental, etcétera, ¿no? Y todo eso va a hacer que tu investigación tenga las columnas necesarias para poderla defender adecuadamente, ¿no? De acuerdo. A ver, un tema también importante, ya para ir más o menos cerrando, pero no quiero dejar de que nos comentes, doctor, de preguntarte sobre el tema de el diseño de las hipótesis en un trabajo de investigación. Creo que eso también debe de ir hilado con todo lo que estamos haciendo, y al final, pues es el hallazgo, es si se comprueba o no, si el alumno pudo encontrar esa información, si el investigador pudo realmente tener todos los elementos para llegar a decir que la solución que estaba planteando iba por ese lado, o se comprobaba o no se comprobaba. ¿Qué nos puedes decir acerca de las hipótesis? Bueno, la hipótesis, para generarla y crearla, pues surge del marco teórico, ¿no? Así es. De los marcos. ¿Por qué? Porque las hipótesis no son otra cosa más que una respuesta tentativa a la pregunta o a la problemática planteada, ¿no? Y volvemos a repetir, para poder crear una hipótesis tienes que explorar lo suficiente la problemática para poder decir, todo me indica que la respuesta posible es ABC, ¿no? Entonces, a partir de ahí es la importancia de la hipótesis, porque una vez que ya tengas una hipótesis identificada, todo tu trabajo va encaminado a comprobar la hipótesis. Ahora, en ciertas investigaciones la ventaja es que la hipótesis puede irse cambiando conforme vas avanzando en la investigación. Entonces, tú pensabas que la hipótesis era Y, en la investigación, al querer comprobar que Y es la respuesta a tu problemática, resulta que no, que es B, pues reformula la hipótesis en conformidad con la nueva información que tienes, ¿no? ¿Algún ejemplo que nos puedas citar en el trabajo que tú te dedicas, fideicomisos o de algún otro tema, en cuanto a la elaboración de una hipótesis? Porque sí es propicio decirlo en estos momentos, también el investigador, sobre todo quienes están empezando, yo he visto hipótesis a manera de párrafos, a manera ya de confirmaciones, ¿sí? Cuando lleva digamos, otro tipo de trabajo el que se necesita ahí. Todos los elementos que estamos platicando ahorita, desde la problemática, el marco teórico, el jurídico, las hipótesis y todo lo que hemos estado abordando, pues hay metodología que se está escribiendo, se sigue escribiendo y hay mucho. La invitación es pues a toda la gente y están inclusive saliendo nuevas técnicas. También nosotros como investigadores pues tenemos que estarnos actualizando. Pero ¿algún ejemplo que nos puedas compartir de hipótesis? Por ejemplo, si hablamos de una hipótesis causal, ¿no? Imagino que la pregunta sea, o la de mi tesis es, ¿cómo se protege el patrimonio fideicomitido, ¿no? Mediante la figura de propiedad, mediante el patrimonio, el concepto de patrimonio de afectación, se protege el patrimonio fideicomitido, ¿no? Okay. Te pude haber anunciado 9, sí, ¿verdad? Pero sí, nada más para hacerlo más corto, claro, ahí tenemos una hipótesis causal donde pones
como variables independientes el concepto de propiedad y el concepto de patrimonio de afectación, como efecto, que es la variable dependiente, la protección del patrimonio del fideicomiso. De acuerdo, ahí está. Eso también es, pues ya nos dijiste, está muy importante. Finalmente, doctor, para ir cerrando, ¿de dónde saca un investigador la información? ¿Qué recomiendas? Hay mucha charlatanería allá afuera, sobre todo con el tema del internet, fuentes que no son confiables. ¿De dónde encuentra alguien que se quiere dedicar a la investigación e información seria? Bueno, primeramente va a depender del supuesto en el que te encuentres. Imaginemos que estás investigando por tu propia cuenta, no estás en ninguna institución académica, no estás en la UDEM, en el TEC, en la UNI, tú no tienes acceso a las bases de datos de esas universidades, pues tienes Google, ¿no? Pero dentro de Google tienes a Google Scholar. Entonces, ahí sería, para las personas que no tienen acceso a ninguna base de datos confiables, ahí sería uno. Tienes otros gratuitos como es la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. Entonces, hay ciertas bibliotecas virtuales o bases de datos virtuales que son serios, que la gente ya reconoce simplemente por la marca de la universidad. Sí. Es uno. La segunda es, obviamente, acércate a la biblioteca de tu universidad, que te van a decir cuáles son sus bases de datos y a partir de ahí ya vas viendo, ¿no? Y obviamente, otra manera es, cuando tú empiezas a leer y vas viendo que ciertos autores van citando a otros autores, pues esos autores seguramente se pueden considerar como fiables, porque ya los citaron y están, obviamente, y si esa cita se replica en varios libros o varios papers, es un hecho que esa fuente es fiable. También, obviamente, el tema es del prestigio de las editoriales, importante. Un Dickinson tiene cierto prestigio, un Bosch en Barcelona tiene cierto prestigio, un LexisNexis tiene prestigio, y luego también identificar cuáles son las revistas importantes de la materia. Entonces, una revista, por ejemplo, Trust and Trustees de la Universidad de Oxford, pues obviamente va a ser fiable. Y así te la vas llevando, poco a poco vas identificando cuáles son esas fuentes fiables. Es meterse, ¿no? También familiarizarse con esto. Yo sí quisiera hacer una recomendación en este sentido de invertirle tiempo, sobre todo a quienes están en las universidades, profesores o alumnos que cuentan con bases de datos, invertirle tiempo en el sentido de saber cómo entrar, cómo acceder, cómo llegar, y eso les va a dar muy buenos resultados también para sacar artículos de muy buena calidad y artículos que van a mejorar mucho o que van a poder ser utilizados en su trabajo de investigación. Y luego también sobre esa cosa muy importante es que hay en cualquier investigación, sobre todo los doctorados que implica, que son trabajos de 3, 4 años, hay trabajo intelectual y por la cantidad de trabajo que hay también hay mucho trabajo administrativo, ¿no? Y dentro de ese trabajo administrativo, que no lo que yo comenté, es la búsqueda de bibliografía. Sí. Entonces, también cuando tú estás como investigador ya cansado, harto, pero no quieres perder tiempo, pero tampoco puedes leer porque tu mente está en otro lugar. Sube la música al radio, agárrate un roncito, prende un puro o un cigarro y ponte a usar bibliografía en las diferentes bases de datos, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta que la búsqueda de bibliografía es, como tú lo que decís, es muy importante, pero no es un trabajo intelectual como tal. Sí. ¿Sí? Que te permite hacerlo en un ambiente mucho más relajado. Entonces, cuando tú ya estás cansado y ya no puedo leer una página más, pero tengo mucho trabajo por hacer, apenas son las 3 de la tarde, ¿no? Pues no te echaste la hamaca. En ese momento ponte a buscar bibliografía en las bases de datos y vas a ver que con el paso del tiempo vas a tener 100, 200, además, vas a tener más lectura de lo que puedes leer. Le avanzas en ese sentido. Así es. Muy bien. Pues doctor, ¿alguna sugerencia, consejo en general de este tema, gran tema que estuvimos tratando el día de hoy? Pues para la gente que nos escucha, en cuanto a tu experiencia, algo que le quieras dejar finalmente a la gente. Pues a los abogados y futuros abogados, aplica lo mismo que dijo Borges. La calidad de tu contrato que redactes depende de qué tanto hayas leído anteriormente, ¿no? La calidad de tu sentencia como juez o como secretario de acuerdos o secretario de proyectista va a depender de lo que hayas leído con anterioridad, ¿no? Entonces, el éxito de un abogado es el conocimiento se obtiene en gran parte de la lectura, también se obtiene a través de la experiencia, ¿no? Pero si tú puedes combinar el conocimiento con la experiencia, con conocimiento a partir de la lectura, tú vas a ser mucho mejor abogado. Entonces, y eso es independiente si vas a ser investigador o no. De acuerdo. Pues muchas gracias. De nueva cuenta, le agradecemos al doctor Rafael Ibarra.
quien es el actual director del programa académico de Derecho ahí en la Universidad de Monterrey. Es un gran gusto que hayas estado con nosotros. Te quisiera invitar para este otro tema después, ya que manejas muy bien, que es el tema de los fideicomisos. Pero por ahora, pues agradecerte que hayas estado con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo, con tu público. Muchas gracias. Pues también damos la despedida. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Como todos los jueves, aquí estamos en Leyes al Aire. No se pierdan el próximo jueves un siguiente programa. Hasta luego. Leyes al Aire les recuerda a nuestros oyentes que las opiniones expresadas por nuestros invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente representan las opiniones de este programa ni de su anfitrión. En Leyes al Aire valoramos la diversidad de perspectivas y creemos en el intercambio abierto y respetuoso de opiniones e invitamos a cuestionar y reflexionar sobre la información legal que reciben, ya que la comprensión del derecho es fundamental para una sociedad justa y equitativa.